Gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a orar juntos y pedir su bendición. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, que lo conoce como Salvador y Señor, nuestro Padre Celestial, el que nos ha bendecido con todas las cosas, cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hoy de nuevo bendecimos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Así que bendice el mensaje del Evangelio de hoy, las buenas nuevas de Jesucristo. Bendice también a los niños, te lo pedimos, y quédate con nosotros durante estos pocos momentos juntos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a ver una parte muy familiar de la Biblia, y ese es el Evangelio de Juan capítulo 3. Si tienes una de las Biblias de atrás, eso está en la página número 1264. 1264. Y me gustaría esperar hasta que todos se encuentren la página porque hay algo. Hay algo sobre leer la palabra por ti mismo en lugar de escuchar a alguien diciéndolo. Ver en las páginas las palabras escritas de Dios son también una gran bendición. Entonces, Juan capítulo 3, no vamos a leer todo el capítulo. Vamos a empezar en el versículo 1 y leer algunos versos. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, en verdad te digo, amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede ver el reino de Dios. Ahora vayamos al versículo 14. Aún el Señor Jesús está hablando con este hombre Nicodemo y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Señor está hablando de sí mismo aquí, así también debe el Hijo del Hombre ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que el Señor bendiga estos versículos que hemos leído juntos. Casi todos ellos exclusivamente son las palabras del Señor Jesús a este hombre que conocemos como Nicodemo. Cuando Luis me pidió un título de mi mensaje de hoy para YouTube, le di el siguiente título: Lo que sabemos acerca de Dios, lo que sabemos acerca de Dios. Y tal vez, mientras lo pensaba, el título debería de ser Lo que creemos saber, lo que creemos saber acerca de Dios. Porque el Señor nos recuerda en la profecía de Isaías, Él dice, Dios hablando, Él dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Tus caminos no son mis caminos, son diferentes. Él dice, tan alto como los cielos están sobre la tierra. Así de diferentes son nuestros pensamientos, así de grandes son mis pensamientos. Lo que creemos saber acerca de Dios. Puedo decirte que todo lo que sabemos, todo lo que sabemos acerca de Dios se puede encontrar en este libro y en ningún otro lugar. Hay muchas opiniones en nuestro mundo y a veces incluso podría
desviarme un poco y darte una de mis opiniones. Pero todo lo que sabemos acerca de Dios está en este libro. Así que hoy, si estás interesado en saber acerca de Dios y tener paz con Dios, teniendo tus pecados perdonados, sabiendo que tienes un hogar en el cielo, entonces tú y yo tenemos que hacer algo. ¿Qué dijiste? Pensé que no había nada que hacer para la salvación. Vamos a tener que establecer a un lado nuestros pensamientos acerca de Dios. Vamos a tener que escuchar lo que Él dice. La mayoría de la gente, creo que toda la gente, esto es cierto para todos nosotros. No estamos interesados, ¿verdad? Realmente, en escuchar lo que Dios dice. Dan Shadd, el hermano Dan Shadd, que estuvo aquí con nosotros el fin de semana pasado, dijo algo muy interesante. Dijo que estaba teniendo una conversación con alguien y él dijo, ¿sabías que puedo leer tus pensamientos? ¿Qué? ¿Cómo puedo saber los pensamientos de alguien con quien estoy hablando? Él dijo, bueno, puedo decirte lo que estás pensando. Wow. Y él dijo esto. Él dijo, estás pensando en lo que vas a decir después que termine de hablar. Y así a veces somos con Dios. ¿No es así? Cuando venimos a una reunión así o llegamos a la Biblia o tratamos de orar, empezamos a contarle a Dios todas las cosas que creemos saber sobre Él. Y Dios quiere que nos detengamos y simplemente escuchemos. Solo escucha su voz y su palabra. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo aquí en esta porción de la Biblia que hemos leído, estaba tratando de decirle a Nicodemo, hay algo que falta en tu vida. Hay algo que falta en tu vida. Esto fue un gran shock para este hombre. Y te preguntarás por qué. Bueno, porque leemos varias cosas sobre este hombre. Dice que era un gobernante de los judíos. Un gobernante de los judíos. La palabra que se usa allí significa que él era el número uno. El Señor le preguntó, ¿eres profesor en Israel y no sabes estas cosas? Entonces este era un hombre que conocía su Biblia, como muchos de ustedes aquí hoy. Y sin embargo no era consciente de que no estaba listo para el cielo. Me pregunto si hay alguien escuchando mi voz hoy. Y aparte de todos mis pensamientos y tus pensamientos, me pregunto si podrías afrontar esta pregunta. ¿Estoy listo para el cielo? ¿Y cómo sé que estoy listo para el cielo? Tanta gente pasa por la vida pensando, esperando, pero las Escrituras dicen que es posible saber. Es posible saber. Juan escribió en este mismo Evangelio, estas cosas están escritas. ¿Por qué? Para que lo sepas, para que lo sepas. Y por eso Dios quiere que escuche su voz. Y de repente, este hombre religioso, cuando se enfrenta a las palabras del Señor Jesús, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Él dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida espiritual que solo Dios puede dar. Y de repente este hombre se puso serio. Todas las discusiones que tuvo con sus colegas habían terminado. Sabemos, eso es lo que él dijo. Sabemos que eres un maestro venido de Dios. Se olvidó de todo eso, tenía la boca cerrada. Y se puso serio. Me pregunto si hay alguien serio aquí hoy. Serio hoy, no mañana. Sobre conocer a Dios. Sobre estar listo para el cielo. Sobre el nuevo nacimiento. Porque todos aquí, si les pregunto a estos jóvenes aquí hoy, ¿cuándo es tu cumpleaños? Pregúntenle a todos. Bueno, los mayores
Casi no les gusta compartir su edad, pero todo el mundo tiene un cumpleaños cuando vinieron a este mundo, ¿no es así? Lo mismo ocurre con todos que están camino al cielo. Pueden recordar un momento en su vida cuando nacieron de nuevo. Cuando nacieron de nuevo. Pedro escribió en la Biblia, nacido de nuevo, no de semilla corruptible, no como vinimos a este mundo, no, sino de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Para siempre. Las cosas de Dios son eternas. Y el cielo y el infierno, escúchame por favor hoy, el cielo y el infierno, y la vida y la muerte, son un asunto realmente serio. ¿No es así? ¿No lo son? ¿Podemos dejar de lado nuestros pensamientos de lo que vamos a hacer después, o cuáles son nuestros problemas o dificultades, y enfrentar la realidad que las Escrituras quieren que enfrentemos? Que el cielo y el infierno están ante nosotros. Y Moisés en el Antiguo Testamento, por medio de Dios, hablando a su pueblo, dijo que la vida y la muerte están en juego. Vida eterna. La muerte eterna está hoy en juego. Lo primero que dijo, como hemos notado, cuando viene el Señor Jesús, dice, sabemos, sabemos, lo sabemos. Cuando leí esa frase recientemente me acordé de un programa que salía antes, muy bueno e interesante. Creo que todavía puedes ver las repeticiones. Se llamaba La Gira de los Anticuarios. Creo que si has estado vivo, lo has visto en un momento u otro, de todas maneras. Y se trataba esencialmente de un grupo de expertos viajando por el país que montaban una tienda y podrías traer tu chatarra y ver si valía algo. Y de vez en cuando, esas serían las partes que filmaban. Bueno, también filmaron otras cosas, pero alguien traería algo valioso y no sabían qué era. Tal vez era una pintura. Y las dos personas se sentarían y el experto se sentaba y esto es lo que diría. Bueno, he estado hablando con mis colegas y esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos sobre tu pintura. Esto es lo que sabemos. Y eso es lo que Nicodemo hizo con sus compañeros. Se notaba por su idioma que había estado conversando con sus compañeros profesores de este hombre llamado Jesús de Nazaret, hablando de sus milagros. Podías verlos discutiendo esto. No, nadie puede hacer ese tipo de milagros. Eso es lo que él dijo, excepto que Dios esté con él. ¿Pero cómo? ¿Notas una cosa? Nicodemo es el único que vino a Jesús para conseguir respuestas a sus preguntas. Me pregunto si hay alguien así aquí hoy. Hay mucha gente que está feliz de hablar de la Biblia y hablar de la iglesia, incluso hablar del Señor. Pero muy pocas personas, fuera del nosotros, vienen personalmente al Señor. ¿Sabes? Esas son las únicas personas con las que Dios trabaja. Eres tú. Eres tú. ¿Te das cuenta cuando el Señor Jesús comenzó a hablarle? Él no dice, bueno, Nicodemo, vuelve con tus colegas, vuelve a los expertos, y esto es lo que quiero que les digas. No. Él no dice eso. ¿Qué dijo? Él dice, de cierto os digo a vosotros, a ti, a ti, a ti. El Señor no estaba preocupado en ese momento de los otros maestros, porque no estaban allí. Y el Evangelio es un mensaje muy personal hoy. Es muy personal. No llamamos a grupos. No caminamos hasta el frente en grupos para que obtengan salvación grupal. No. Dios trabaja con personas individuales. Y Él te está diciendo hoy a ti, tú debes nacer de nuevo.
Entonces, ¿quieres saber lo que Dios sabe? ¿Quieres saber acerca de Dios? ¿Quieres conocer sus pensamientos y deseos más profundos para ti? Entonces escucha, escucha su palabra, escucha su palabra. Comenzando desde el versículo 19, donde terminamos, leemos esto. Este es el juicio. Por eso hay juicio. Porque la luz vino al mundo. Es el Señor hablando de sí mismo y de su propia palabra. Dice, la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Y siempre debemos comenzar aquí. Aquí fue donde el Señor llevó a Nicodemo. Siempre regresamos a esa palabra que no nos gusta escuchar, ese tema del que realmente no nos gusta hablar, nuestro pecado ante un Dios santo. No hay nadie aquí hoy que esté exento. No me importa quién esté escuchando mi voz, ya sea aquí, en línea o en cualquier parte del mundo. No hay nadie escuchando mi voz que se escape de esta condena, esta sentencia. Esa luz ha llegado en la forma de su palabra, en la forma de la persona de Jesucristo y en su totalidad, en su totalidad. La Biblia dice, como ovejas, hemos seguido nuestro propio camino, hemos seguido nuestro propio camino. Si hay un camino a la salvación, comienza aquí mismo, reconociendo que mis pecados me han separado de Dios. Aquí hay otra cosa que no sabían. El versículo 17 nos dice algo más que no sabían, que Dios no envió a su Hijo a este mundo para traer juicio. No vino por eso. El versículo nos dice por qué vino. Podría haber dictado sentencia, pero Él no vino a condenar al mundo, sino, escucha, que el mundo a través de Él, el mundo por medio de Él, pueda ser salvo. ¿Te gustaría ser salvo hoy? Creo que a veces la gente, o incluso nosotros tenemos esta actitud de que, bueno, vamos a predicar el Evangelio hoy y estamos orando por salvación y lo hacemos. Pero a veces me pregunto si como predicadores u oyentes nos podríamos dar cuenta de que alguien hoy, alguien en este presente momento, que no tiene salvación, que nunca ha experimentado un nuevo nacimiento, que no sea salvo, podría salir de este edificio hoy con vida eterna. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? El Señor Jesús nos dice en el versículo 16, Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. Por eso vino. ¿Por qué no vino con juicio? Debería haber venido con juicio. El mundo estaba hecho un desastre. Siempre lo ha sido desde que nuestros primeros padres pecaron. Y la misma expectativa todavía está en el pensamiento de la gente hoy en día. Que Dios está mirando y solo está esperando a juzgarme. Y las escrituras que nosotros hemos leído hoy me dicen que no vino por eso. Oh, el juicio está por venir. Porque los hombres amaron más la oscuridad. Y a menos que te apartes de tu propia oscuridad, ¿escuchas lo que estoy diciendo? Estas son las escrituras, no yo. A menos que te apartes de tu propio pecado y llegues a Cristo para salvación, perecerás. Perecerás en esa oscuridad eternamente. Esas son las escrituras. Esas son las escrituras. Y Juan nos dice más tarde, el que tiene al Hijo tiene vida. Quien tiene al Hijo, el Señor Jesús, tiene vida. Quien no tenga al Hijo, nunca verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que el Señor Jesús estaba tratando de decirle a Nicodemo, y es lo que estamos tratando de decirte hoy. El versículo 16 dice que Él dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Y eso nos lleva de regreso al versículo 14.
Y el Señor Jesús comienza a decirle a Moisés, Él dice, Nicodemo, ¿recuerdas la historia que sabes muy bien sobre el emblema de salvación que fue levantado en Israel hace tantos siglos? Y quien quiera que haya visto ese emblema, se salvó. Él dijo, ¿te acuerdas de eso, Nicodemo? Ahora dijo, viene una cruz, Nicodemo, y el Hijo del Hombre va a ser levantado. Levantado. De todo eso se trata la cruz de Cristo. Sin Él no hay salvación. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en ese lugar, lo recordamos esta mañana, fue un lugar oscuro y terrible, pero también fue un lugar de santidad porque el quien fue crucificado en esa cruz estaba allí como sustituto de ti y de mí. Así es como la gente nace de nuevo. No es un misterio. Cuando Cristo murió en esa cruz, Él murió por mis pecados. Recuerdo el día que lo acepté personalmente. ¿Puedes recordar ese momento de tu vida? Eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. En medio de todas mis palabras, que algunas veces confunden cosas, la palabra de Dios es clara. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Ese es el versículo 15, ¿no es así? Un verso tan simple. Leámoslo de nuevo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Ese es un tremendo versículo. Este capítulo está lleno de ellos. Solo piensa en la simplicidad de ese verso. Si estás interesado en el cielo hoy, si estás interesado en la vida eterna, escucha el verso. Todo aquel. Verso 15. Puedes leerlo, leámoslo juntos. Juan 3:15. A menudo este verso pasa desapercibido en medio de todos los demás grandes versos de este capítulo. Leámoslo juntos. Verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada más que hacer. Tú y yo no podemos traer nada. No podemos traer nada. En la oscuridad de nuestros pecados, no podemos traerle nada a Dios. No hay nada que pueda ofrecerle a Dios. Pero puedo venir como un pecador ante su cruz. En la oscuridad de mi pecado, esa cruz, esa cruz, esa cruz es como un faro de luz que vino al mundo. Mirando esa cruz donde Él murió, la tumba en la que fue enterrado, la tumba vacía de la que resucitó, es la luz de Dios en tu vida hoy. ¿Puedes sentir esa luz? ¿Puedes ver esa luz? No podemos verla a menos que Dios nos la muestre, y hoy nos la muestra. La belleza de este simple verso es que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Podrías tener eso hoy. Podrías tener eso hoy. A mí me encanta escuchar a Billy Graham predicar. Es un predicador fantástico. Solía hacer algo al final de sus sermones que no lo hacemos aquí porque le da a la gente una experiencia emocional y algunas veces la salvación no era real. Él llamaría a la gente al frente. Todo aquel que quiera la salvación, acérquense. Es la única parte de su mensaje que me hacía sentir incómodo. Pero vio a mucha gente salvarse, porque muchas de las personas que sí se acercaban escucharon la voz de Dios. Escucharon el mensaje de salvación. Escucharon a Billy Graham dar la invitación como la que te estamos dando hoy. ¿Hay alguien aquí? No vengas al frente. Ven a Dios, ven a Cristo. Él te dará vida eterna. Él te dará vida eterna. Esto es lo que sabemos. Mi pequeño mensaje está por concluir. Esto es lo que sabemos. Aquí hay algo que puedes saber. Soy un pecador y amo mi oscuridad. Esa es la verdad.
Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. Cuán gloriosa es esa verdad. De eso se trataba su cruz. Cristo recibe a los pecadores. Y aquí está la parte personal. Él te recibirá. Él te recibirá. Si lo recibes, Él te recibirá. Escucha nuestro verso una vez más. Escúchalo. Son las palabras del Señor Jesús. Todo aquel que cree en Él nunca perecerá, pero tendrá vida eterna. Espero que alguien hoy, incluso antes de que te levantes de tu silla, podrías tener vida eterna. Cada vez que pienso en ello, es emocionante. Es emocionante, ¿no es así? Aquellos de nosotros que conocemos al Señor, los que vinieron a Él para la salvación y lo hemos recibido, es emocionante poder ofrecerte a ti la misma salvación, simplemente por fe. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Oremos. Padre, damos gracias por la bondad de Dios hacia nosotros. Tu palabra dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hay uno aquí hoy, Señor, que esté cansado, dice la Escritura, cargados mentalmente y en el corazón, y el Señor Jesús dijo, venid a mí y os haré descansar. Oremos para que así sea hoy. Qué glorioso sería celebrar con el cielo sobre un alma que se ha arrepentido y que ha confiado en Cristo. Esta es nuestra oración más profunda hoy, por cada uno que está aquí y cada uno que está escuchando hoy. Oramos nuevamente por bendición sobre las Escrituras a los jóvenes que están en las otras clases. Bendícelos, Señor, te lo pedimos, y bendice nuestro tiempo aquí juntos. Te damos gracias por el almuerzo juntos en breve, te damos las gracias por eso, pero sobre todo, Señor, te damos las gracias por nuestro Padre Celestial, quien envió a su propio unigénito, su propio amado, su único Hijo al mundo, para que Él pueda darnos la salvación. Entonces, Padre, bendice tu palabra hoy y te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.